Hay un momento en la vida de toda mujer cuando el Espíritu Santo susurra algo que sacude los cimientos de todo lo que creíste ser. Es un susurro suave, pero tan poderoso que atraviesa las capas de miedo, de conformismo, de cansancio acumulado. Es un susurro que dice: hija mía, no fuiste creada para la debilidad, fuiste creada para ser guerrera en mis manos. Y sé que hoy, mientras escuchas estas palabras, ese susurro está resonando en tu corazón, porque algo dentro de ti clama por un cambio. Algo dentro de ti sabe que hay más, que fuiste llamada a más, que el propósito de Dios para tu vida no puede cumplirse desde la fragilidad del alma que acepta la derrota antes de pelear. No soy yo quien te lo dice, es Él. El Espíritu Santo está aquí ahora y está listo para transformar tu debilidad en fortaleza divina. Permíteme llevarte a un lugar en las Escrituras donde una mujer cambió el destino de toda una nación. No porque fuera perfecta, no porque tuviera un ejército propio, sino porque se atrevió a dejar de ser débil y se convirtió en un instrumento de guerra en las manos de Dios. Su nombre era Débora, y cuando lees su historia en el libro de Jueces capítulo 4, descubres algo que sacude todo lo que el mundo te ha dicho sobre lo que significa ser mujer. Débora no era solo una profetisa, era jueza de Israel en tiempos de opresión brutal. El pueblo de Dios estaba quebrantado, humillado bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán, cuyo comandante Sísara tenía 900 carros de hierro. 900. Y el pueblo clamaba. Llevaban 20 años clamando. 20 años de opresión, de miedo, de debilidad colectiva. Pero en medio de ese panorama desesperanzador, había una mujer que no aceptó que las cosas siguieran igual. Una mujer que se negó a conformarse con la derrota. Y aquí está lo que quiero que entiendas desde lo profundo de tu espíritu. Débora no esperó a que un hombre tomara la iniciativa. No esperó a sentirse fuerte. No esperó a tener las condiciones perfectas. Ella simplemente respondió al llamado de Dios desde el lugar donde estaba. Y ese lugar era un lugar de autoridad espiritual que ella había cultivado en la intimidad con el Señor. Porque verás, amada mía, la fortaleza de una guerrera de Dios no nace en el campo de batalla, nace en el lugar secreto. Nace cuando te arrodillas ante Él y le dices: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Úsame. Débora juzgaba al pueblo sentada bajo una palmera, y esa palmera se convirtió en símbolo de algo poderoso, un lugar donde la presencia de Dios habitaba tan fuertemente a través de ella, que la gente venía de lejos buscando dirección, buscando palabra, buscando esperanza. ¿Y sabes qué hizo Débora cuando Dios le reveló el plan para liberar a su pueblo? Llamó a Barak y le dijo con autoridad divina: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Escucha esto con cuidado. Débora no solo profetizó, no solo oró. Ella transmitió el plan de batalla de Dios con claridad y con fe absoluta. Y cuando Barak, el comandante militar, le respondió con cobardía diciendo: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. ¿Sabes qué hizo Débora? No se ofendió, no se quedó esperando que él madurara. Ella simplemente dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y fue al campo de batalla, fue sin ejército propio, fue sin espada en la mano, pero fue con la presencia de Dios. Amada, quiero que algo penetre en tu corazón ahora mismo. Dejar de ser una mujer débil no significa convertirte en alguien dura, insensible o masculina. No significa perder tu feminidad ni tu ternura. Significa decidir que tu identidad no estará definida por tus circunstancias, sino por quien Dios dice que eres. Significa levantarte de ese lugar de victimismo donde has llorado durante años las mismas heridas, las mismas ofensas, las mismas limitaciones.
Significa decirle al miedo: ya no tienes autoridad sobre mí. Yo pertenezco al Dios que pelea mis batallas, y si Él va conmigo, ¿quién contra mí? El Espíritu Santo te está llamando hoy a salir de la debilidad que te ha mantenido paralizada. Te está llamando a levantarte de ese lugar de conformismo espiritual, donde has aceptado una vida mediocre, porque es más cómoda que arriesgarte a creer que Dios tiene más para ti. Mira lo que pasó cuando Débora fue a la batalla con Barak. El texto dice que Jehová quebrantó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada. Dios peleó. Dios destruyó al enemigo. Y todo comenzó porque una mujer se atrevió a creer la palabra de Dios por encima de lo que veían sus ojos. Todo comenzó porque una mujer dejó de ser débil en su fe y se convirtió en guerrera en su espíritu. Y después de la victoria, Débora y Barak cantaron un cántico tan poderoso que quedó registrado en la Biblia como el canto de Débora en Jueces capítulo 5. Y en ese canto hay una frase que me hace llorar cada vez que la leo. Despertó Débora, despertó, 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 y entonó un cántico. Ella despertó. Dejó de dormir en la mediocridad, dejó de dormir en el miedo, dejó de dormir en la debilidad, y cuando despertó, entonó un cántico de victoria. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo: despierta, hija mía. Despierta a la mujer que yo diseñé que fueras. Despierta a la guerrera que está dentro de ti, esperando que dejes de dudar, que dejes de temer, que dejes de creer las mentiras del enemigo que te ha dicho que eres insignificante, que eres incapaz, que tu voz no importa. No soy yo quien te lo dice, es Él. Y cuando Él habla, todo cambia. Porque verás, la debilidad que has experimentado no fue el plan original de Dios para tu vida. Fue el resultado de creer más en tus limitaciones que en su poder. Fue el resultado de mirar más tus circunstancias que su fidelidad. Pero hoy, en este momento, puedes tomar una decisión. Puedes elegir levantarte. Puedes elegir creer. Puedes elegir convertirte en la guerrera que Dios siempre supo que serías. Y cuando lo hagas, cuando dejes de ser débil y empieces a caminar en la autoridad que Dios te ha dado, todo en tu vida comenzará a cambiar. Tus hijos verán una madre diferente. Tu familia verá una mujer transformada. Tu comunidad verá una luz que no pueden apagar, porque no serás tú. Será Él en ti. No toques la gloria. Ella es solo de Él. Hay otro pasaje en las Escrituras que quiero que conozcas, y está en Proverbios 31. Sé que muchas veces este capítulo ha sido usado para hacer sentir a las mujeres que deben ser perfectas en todo, que deben hacerlo todo, que deben ser superhéroes que nunca se cansan ni se quejan. Pero esa no es la verdad que Dios quiere revelarte a través de este texto. La mujer virtuosa de Proverbios 31 no es un estándar imposible diseñado para abrumarte. Es una imagen profética de lo que sucede cuando una mujer decide operar desde la fortaleza del Señor y no desde su propia debilidad. Es una revelación de lo que eres capaz de hacer cuando el Espíritu Santo te empodera, cuando dejas de creer que no puedes y empiezas a caminar en la verdad de que en Cristo todas las cosas son posibles. El versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y lo primero que quiero que notes es esto: ella es valiosa. Su valor no está determinado por cuánto produce, por cuánto hace, por cuánto sirve. Su valor intrínseco ya está establecido. Es más valiosa que las piedras preciosas, y esa es tu identidad también, amada. No tienes que ganarte tu valor. No tienes que probar tu valía. Ya eres valiosa ante los ojos de Dios, porque Él te creó, porque te diseñó con propósito, porque derramó su amor sobre ti desde antes de la fundación del mundo. La debilidad que has experimentado muchas veces ha venido de creer que tu valor depende de tu desempeño, de creer que solo eres suficiente si cumples con todas las expectativas de todos los que te rodean. Pero eso es una mentira del infierno.
Sigue leyendo y verás algo hermoso. El versículo 25 dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Se ríe de lo porvenir. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que vive sin miedo al futuro. Significa que no está ansiosa por el mañana porque confía completamente en el Dios que sostiene su mañana. Significa que la fortaleza que ella lleva no es una fortaleza fabricada por ella misma, sino un vestido que Dios mismo ha puesto sobre ella. Fuerza y honor. No arrogancia y autosuficiencia. Fuerza y honor. Esa es la combinación perfecta de la guerrera de Dios. Fuerte para enfrentar lo que venga, pero humilde para reconocer de dónde viene esa fuerza. Honorable en su carácter, íntegra en su caminar, confiable en su palabra. Y todo eso fluye de su relación con Dios, no de sus esfuerzos humanos. Y mira lo que hace esta mujer. Trabaja con sus manos, provee para su familia, compra campos, siembra viñas, extiende su mano al pobre. No tiene miedo de la nieve porque toda su casa está vestida de ropas dobles. Se levanta cuando aún es de noche, vigila los caminos de su casa. ¿Y sabes qué es lo que la hace capaz de hacer todo esto sin quebrarse, sin agotarse, sin hundirse en la desesperación? El versículo 30 lo dice claramente: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Su secreto es el temor de Jehová. Su fortaleza no viene de su capacidad natural, de su inteligencia, de su belleza, de su talento. Viene de su reverencia por Dios. Viene de su intimidad con Él. Viene de que ha aprendido a depender completamente del Espíritu Santo para cada tarea, para cada desafío, para cada decisión. Amada, escúchame bien. Cuando Dios te llama a dejar de ser débil y convertirte en guerrera, no te está pidiendo que hagas más. Te está invitando a hacer más en Él. No te está cargando con más responsabilidades para que te rompas bajo el peso. Te está liberando de la esclavitud de creer que todo depende de ti. Te está mostrando que hay un poder disponible para ti, un poder que no viene de tus fuerzas, un poder que fluye del trono de la gracia cuando te acercas con confianza a recibir lo que necesitas para cada momento. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Esa es la declaración de la mujer fuerte en el Señor. No es yo puedo con todo, es en Cristo soy más que vencedora. En Cristo tengo todo lo que necesito. En Cristo mi debilidad se convierte en fortaleza, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Hay algo más en este capítulo que no puedes pasar por alto. El versículo 26 dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Su lengua, tus palabras. Ahí es donde se manifiesta gran parte de tu fortaleza o tu debilidad. Una mujer débil habla desde el temor, desde la queja, desde la amargura, desde la duda. Pero una guerrera de Dios abre su boca con sabiduría. Habla palabras de fe, habla palabras que edifican, habla palabras que bendicen, y la ley de clemencia está en su lengua, lo que significa que no usa sus palabras como armas para destruir, sino como instrumentos de gracia para restaurar. Eso es poder real. Eso es fortaleza verdadera. No en gritar más fuerte, no en imponer tu voluntad, no en controlar a los demás, sino en hablar la verdad en amor, en declarar la palabra de Dios sobre tu vida y sobre tu familia, en usar tu voz para traer el reino de Dios a la tierra. ¿Cuántas veces has permitido que tu lengua sea tu propia enemiga? ¿Cuántas veces has pronunciado palabras de derrota sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu futuro? Nunca voy a cambiar. Siempre seré así. Esto nunca va a mejorar. No puedo con esto. Esas son palabras de una mujer débil, pero hoy el Espíritu Santo te está dando la oportunidad de cambiar tu vocabulario, de empezar a hablar como la guerrera que Él te ha llamado a ser. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? No por fuerza ni por poder, sino por su Espíritu.
Esas son las palabras de una mujer que ha decidido creer a Dios por encima de sus sentimientos, por encima de sus circunstancias, por encima de lo que dicen las estadísticas, o los pronósticos, o las voces negativas que la rodean. Y al final del capítulo, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Su marido también, y la alaba. ¿Sabes por qué? Porque han visto la transformación. Han visto a una mujer que dejó de vivir desde la debilidad del miedo y empezó a caminar en la fortaleza de la fe. Y esa transformación no solo la bendice a ella, bendice a toda su casa, bendice a toda su generación. Porque cuando una mujer se levanta en la autoridad de Dios, cuando una mujer decide ser la guerrera que Dios diseñó que fuera, su influencia se extiende mucho más allá de lo que ella puede ver o imaginar. Su legado no se mide en logros terrenales, se mide en vidas tocadas, en corazones transformados, en destinos redirigidos hacia el propósito de Dios. No soy yo quien te lo dice, es Él. El Espíritu Santo está aquí ahora y te está llamando a levantarte, a dejar atrás la versión débil de ti misma que ha sobrevivido pero no ha vivido. A convertirte en la mujer de Proverbios 31, no porque seas perfecta, sino porque has decidido que tu fortaleza vendrá del Señor y de su inmenso poder. Quiero llevarte ahora al libro de los Hechos, capítulo 1, a un momento que muchas veces pasa desapercibido, pero que es fundamental para entender lo que significa ser una mujer de poder en el reino de Dios. Jesús acababa de ascender al cielo. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando lees el versículo 14, dice algo extraordinario. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Con las mujeres. Ellas estaban ahí. No estaban afuera esperando noticias. No estaban en casa cuidando de las tareas domésticas, mientras los hombres se ocupaban de lo espiritual. Estaban en el centro mismo del mover de Dios, en el lugar donde se gestaba el nacimiento de la iglesia. Y quiero que entiendas algo profundo. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Cuando descendió en Pentecostés, no cayó solo sobre los hombres, cayó sobre todos los que estaban reunidos. Las mujeres recibieron el mismo poder, la misma llenura, la misma unción que los hombres, y eso no fue un accidente. Fue el diseño de Dios desde el principio. El profeta Joel lo había profetizado siglos antes. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vuestras hijas, tus hijas, tú. El llamado a profetizar, el llamado a ser voz de Dios en la tierra, no está reservado para los hombres. Está disponible para toda mujer que se atreva a creer que Dios puede usarla poderosamente. Pero hay algo que esas mujeres en el aposento alto hicieron que es esencial si quieres dejar de ser débil y convertirte en guerrera. Perseveraron en oración. No oraron una vez y se fueron. No pidieron y abandonaron. Perseveraron. La palabra griega que se usa ahí significa seguir constantemente, permanecer firme, no darse por vencida. Y eso es lo que distingue a una mujer débil de una guerrera espiritual, la perseverancia. La mujer débil ora cuando se siente inspirada, cuando tiene tiempo, cuando las cosas están desesperadas. Pero la guerrera de Dios hace de la oración su estilo de vida. Persevera en el lugar secreto. Persevera incluso cuando no ve resultados inmediatos. Persevera porque sabe que su fortaleza no viene de ella misma, sino de su conexión con el cielo. Amada, déjame preguntarte algo con todo el amor de mi corazón. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? No hablo de las oraciones rápidas antes de dormir o antes de comer. Hablo de ese tiempo a solas con Dios, donde realmente te encuentras con Él, donde derramas tu corazón, donde escuchas su voz, donde recibes de su presencia. Porque verás,
La debilidad que experimentas en tu vida espiritual es directamente proporcional a la ausencia de intimidad con Dios. No puedes ser fuerte en el Espíritu si no pasas tiempo con el Espíritu. No puedes caminar en autoridad si no te sometes a la autoridad de Dios en oración. No puedes enfrentar las batallas de la vida si no te equipas diariamente en el lugar secreto donde Él te fortalece, donde Él te recarga, donde Él te recuerda quién eres y quién es Él. Las mujeres en el aposento alto no sabían exactamente qué iba a pasar. No tenían un manual de instrucciones. No sabían cuándo vendría la promesa, pero perseveraron. Y su perseverancia fue recompensada con un derramamiento del Espíritu Santo que cambió la historia para siempre. Y quiero que sepas que ese mismo Espíritu está disponible para ti hoy. No es un poder del pasado. No es algo que solo experimentaron los primeros creyentes. Es una promesa actual, viva, vigente para toda hija de Dios que clame por Él. El versículo 39 de Hechos capítulo 2 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para vosotros, para ti, para tu generación, para tus hijos. La promesa del Espíritu Santo no ha caducado, la puerta no se ha cerrado, el poder no se ha agotado. Pero aquí está la verdad que muchas no quieren escuchar. El poder del Espíritu Santo no viene a tu vida porque lo mereces. No viene porque eres buena o porque has hecho todo bien. Viene porque lo pides. Viene porque lo buscas. Viene porque perseveras en oración hasta que Él te llena, te transforma, te capacita para hacer lo que nunca podrías hacer en tus propias fuerzas. Jesús dijo en Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Se lo pidan. Es un regalo que debes pedir. Es una llenura que debes buscar. No es automática, no es pasiva. Requiere hambre, requiere sed. Requiere una decisión de tu parte de decir: Señor, no quiero seguir viviendo en mi debilidad. No quiero seguir dependiendo solo de mis fuerzas. Quiero tu poder, quiero tu unción, quiero ser llena de tu Espíritu para vivir la vida que tú diseñaste para mí. Y cuando recibes esa llenura, cuando el Espíritu Santo te empodera, algo cambia radicalmente en ti. Tu perspectiva cambia, tu valentía aumenta, tu fe se fortalece, tus palabras tienen autoridad, tus oraciones tienen poder. Ya no eres la misma mujer que se esconde detrás de sus miedos. Ya no eres la misma mujer que acepta la mediocridad porque es más cómoda. Te conviertes en una mujer que profetiza, que declara, que se levanta con autoridad divina para enfrentar lo que sea que el enemigo lance contra ella. Y eso, amada mía, eso es lo que el mundo necesita ver. No necesita ver mujeres religiosas que hablan bonito, pero viven derrotadas. Necesita ver mujeres llenas del Espíritu Santo, que caminan en el poder de Dios, que transforman su entorno, que son luz en medio de la oscuridad, sal que preserva lo que está a punto de corromperse. Las mujeres en el aposento alto no se quedaron ahí para siempre. Recibieron el poder y salieron a cambiar el mundo. Felipe el evangelista tenía 4 hijas que profetizaban. Priscila enseñaba junto con su esposo Aquila. Febe era diaconisa y portadora de cartas apostólicas. Lidia abrió su casa para que la iglesia se reuniera. María, la madre de Juan Marcos, también abrió su casa. Loida y Eunice discipularon a Timoteo en la fe. Una y otra vez en el libro de los Hechos y en las epístolas, ves mujeres que no se conformaron con ser espectadoras. Fueron participantes activas en el avance del Evangelio, en la expansión del reino, en la transformación de vidas, y lo hicieron porque habían recibido el poder del Espíritu Santo. Lo hicieron porque habían dejado de ser débiles y se habían convertido en guerreras. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Ese es el secreto. Mantén tus ojos en Jesús,
Mantén tu corazón abierto al Espíritu Santo y observa cómo tu vida entera comienza a cambiar. Hay una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, que me parte el corazón cada vez que la leo porque es la historia de muchas de nosotras. Es la historia de una mujer que había sufrido durante 12 años con un flujo de sangre. 12 años. Piensa en eso. 12 años de dolor. 12 años de gastar todo lo que tenía en médicos que no podían sanarla. 12 años de aislamiento social porque según la ley era considerada inmunda. 12 años de debilidad física, emocional y espiritual. 12 años de vivir en las sombras, de sentirse invisible, de creer que nunca volvería a ser normal. Y lo que más me conmueve es que el texto dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no había podido ser curada por ninguno. Todo lo que tenía, sus recursos, su tiempo, su esperanza, todo invertido en soluciones que no funcionaron. ¿Te identificas con ella? ¿Has estado en un lugar de tu vida donde has intentado todo y nada ha funcionado? ¿Donde has buscado ayuda en todas partes y sigues sintiéndote vacía, rota, sin respuestas? Esa es la definición de debilidad. Cuando has agotado todos tus recursos y sigues sin solución. Cuando has intentado arreglarte a ti misma y no puedes. Cuando has luchado en tus propias fuerzas y lo único que has conseguido es más cansancio, más frustración, más desilusión. Pero escúchame, la debilidad no es el final de tu historia, es el preludio de tu milagro, porque es precisamente cuando llegas al final de ti misma que estás en el lugar perfecto para que Dios intervenga. Esta mujer escuchó hablar de Jesús y algo se encendió dentro de ella, una chispa de fe, una semilla de esperanza, y dijo en su corazón: si tocare solamente su manto seré salva. Si tocare. Mira eso. Ella no se acercó con arrogancia, no exigió, no demandó, pero tampoco se quedó donde estaba esperando que alguien la trajera a Jesús. Ella misma tomó la decisión de moverse, de empujarse entre la multitud, de arriesgarse al rechazo, a la vergüenza, a la posibilidad de ser rechazada una vez más. Y en medio de toda esa gente que empujaba, que gritaba, que buscaba la atención de Jesús, ella se arrastró hasta quedar lo suficientemente cerca como para extender su mano y tocar el borde de su manto. Y en ese momento, amada, en ese preciso instante en que su fe se conectó con el poder de Jesús, algo sucedió. El texto dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante. No fue un proceso gradual, no fue una mejora lenta, fue instantáneo. 12 años de sufrimiento terminaron en un segundo. 12 años de debilidad se convirtieron en fortaleza en un momento. ¿Por qué? Porque ella dejó de confiar en sus propias soluciones y extendió su mano hacia la única fuente de poder que podía sanarla verdaderamente. Porque tomó la decisión de acercarse a Jesús. No importa cuánto le costara, no importa lo que pensaran los demás, no importa si la rechazaban. Y Jesús, que sabía que virtud había salido de él, se detuvo. En medio de la multitud se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hay una diferencia entre empujar a Jesús y tocarlo con fe. Hay miles de personas que se llaman cristianas, que van a la iglesia, que cantan las canciones, que levantan las manos, pero que nunca realmente tocan a Jesús con fe. Empujan, se acercan, están presentes físicamente, pero no hay conexión real. No hay esa desesperación santa que dice: si no lo toco, moriré. Si no recibo de él, no tengo esperanza. Y por eso muchas mujeres siguen débiles, porque han estado cerca de Jesús, pero nunca lo han tocado verdaderamente. La mujer, cuando vio que no podía pasar desapercibida, vino temblando y se postró ante él. Y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Tuvo que testificar:
Tuvo que declarar públicamente lo que Jesús había hecho por ella, y eso es parte de dejar de ser débil y convertirte en guerrera. Tienes que aprender a testificar, a declarar lo que Dios ha hecho en tu vida, a no esconder tu testimonio por vergüenza o por miedo a lo que dirán, porque tu testimonio no es solo para ti, es para las miles de mujeres que están donde tú estuviste, que están sufriendo en silencio, que están creyendo que no hay esperanza para ellas. Cuando tú te levantas y dices, yo estaba débil, pero Dios me hizo fuerte. Yo estaba enferma, pero Dios me sanó. Yo estaba quebrantada, pero Dios me restauró. Estás dándole esperanza a alguien más. Estás mostrándole el camino a otra mujer que necesita desesperadamente creer que su historia también puede cambiar. Y escucha las palabras de Jesús a esta mujer. Hija, tu fe te ha salvado. Cree en paz. Hija, Él la llamó hija. En toda la Biblia, esta es la única vez registrada donde Jesús llamó a alguien hija. Y no lo hizo en un momento de gloria. Lo hizo cuando ella estaba temblando, vulnerable, expuesta ante toda la multitud. Le dio identidad, le dio dignidad, le dio valor. Tu fe te ha salvado. No fue el ritual, no fue la religión, no fue su esfuerzo por ser buena, fue su fe. Fue su decisión de creer que Jesús tenía el poder que ella necesitaba. Fue su audacia de acercarse cuando todo en ella decía que se quedara atrás. Fue su negativa a aceptar que la debilidad fuera su destino permanente. Amada, hoy Jesús te está llamando hija. Hoy te está diciendo que tu fe puede salvarte. No tu fuerza, no tu perfección, tu fe. La fe de creer que Él puede. La fe de extender tu mano hacia Él aunque estés temblando. La fe de acercarte aunque te sientas indigna. La fe de tocar su manto aunque lleves años sangrando, aunque lleves años débil, aunque lleves años rota. Porque cuando tu fe se conecta con su poder, la transformación es inevitable, el milagro es seguro, la sanidad es real. Y no solo serás sanada físicamente, serás restaurada emocionalmente, serás fortalecida espiritualmente, serás transformada completamente. Dejarás de ser la mujer que se esconde en las sombras y te convertirás en la mujer que testifica de la grandeza de Dios. Dejarás de ser débil y te convertirás en guerrera. Y todo comenzará con un simple acto de fe, extender tu mano hacia Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Cree eso con todo tu corazón y observa cómo tu vida entera comienza a cambiar. Ahora quiero que viajemos juntas al libro de Esther, a una historia que muchas conocen, pero que contiene una verdad profunda sobre lo que significa convertirse en guerrera de Dios. Esther era una joven judía huérfana, criada por su primo Mardoqueo. Las circunstancias de su vida no eran ideales. No había elegido ser parte de un harén. No había elegido estar en tierra extranjera. No había elegido vivir bajo un gobierno que podía ser hostil a su pueblo en cualquier momento. Pero Dios tenía un plan que ella no podía ver todavía. Un plan que requeriría que dejara de ser simplemente una joven hermosa y se convirtiera en una mujer de valor y propósito. Cuando el decreto del rey Asuero salió, condenando a muerte a todos los judíos en todo el imperio, Esther estaba en el palacio viviendo una vida relativamente cómoda. Podría haber cerrado los ojos. Podría haber dicho, no es mi problema, yo estoy a salvo aquí. Pero Mardoqueo le envió un mensaje que cambió todo. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Para esta hora. Esas palabras deben resonar en tu espíritu hoy. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado a donde estás? Verás, amada, muchas veces la debilidad en nuestra vida viene de no entender nuestro propósito. Vivimos de día en día, de rutina en rutina, sin preguntarnos por qué Dios nos puso donde estamos, por qué atravesamos lo que atravesamos, para qué estamos siendo preparadas.
Y esa falta de propósito nos hace vulnerables al desaliento, a la apatía, a la mediocridad. Pero cuando descubres que hay un propósito divino detrás de tu posición, detrás de tus experiencias, detrás de tus pruebas, algo cambia radicalmente. Ya no estás solo sobreviviendo, estás posicionándote para cumplir un destino. Ya no eres una víctima de tus circunstancias. Eres una mujer estratégicamente colocada por Dios para un momento específico, con un propósito específico. Esther tuvo que tomar una decisión, y fue una decisión que requirió tremendo valor. Ella sabía que acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. La ley era clara. Cualquiera que se presentara ante el rey sin ser convocado sería ejecutado, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Era un riesgo mortal, y Esther estaba asustada. No pretendió ser valiente cuando no lo era. No fingió que todo estaba bien. Pero aquí está lo hermoso. Escuchó la voz de propósito más fuerte que la voz del miedo, y le envió este mensaje a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezco. Esas son las palabras de una guerrera, no de alguien que no tiene miedo, no de alguien que se siente fuerte, sino de alguien que ha decidido que hay algo más importante que su propia comodidad, que su propia seguridad, que su propia vida. Esther se había transformado. Ya no era la niña huérfana esperando que otros tomaran decisiones por ella. Ya no era la reina pasiva disfrutando de los privilegios del palacio mientras su pueblo sufría. Se había convertido en una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por un propósito mayor que ella misma. Y eso, amada mía, eso es lo que significa dejar de ser débil. Significa dejar de vivir para ti misma y empezar a vivir para el propósito que Dios te ha dado. Significa estar dispuesta a tomar riesgos, a salir de tu zona de confort, a enfrentar la posibilidad de fracaso porque sabes que hay vidas que dependen de que tú te levantes. Esther ayunó, oró, se preparó espiritualmente antes de actuar. Y eso es fundamental. La acción sin preparación espiritual es presunción, es lanzarte a la batalla sin la armadura de Dios. Pero cuando te preparas en oración, cuando buscas la guía del Espíritu Santo, cuando ayunas y te consagras antes de moverte, entonces vas con la autoridad del cielo respaldándote. Esther no fue impulsiva, fue estratégica, fue sabia. Sabía que necesitaba el favor de Dios antes de presentarse ante el favor del rey. Y cuando finalmente se vistió con sus ropas reales y entró al atrio interior del palacio, el rey le extendió el cetro de oro. El favor de Dios la protegió. La unción sobre su vida abrió la puerta que parecía imposible de abrir. Y lo que sucedió después es historia. Esther expuso el malvado plan de Amán. Intercedió por su pueblo. Usó su posición no para beneficio propio, sino para salvación de muchos. Y los judíos fueron salvos. El decreto de muerte fue revertido. El enemigo fue derrotado. Y todo porque una mujer decidió no quedarse callada. Todo porque una mujer dejó de ser débil en su propósito y se convirtió en guerrera en su obediencia. ¿Te das cuenta? Tu transformación de debilidad a fortaleza no solo te afecta a ti, afecta a todos los que están conectados contigo, tus hijos, tu familia, tu comunidad. Hay personas que Dios quiere bendecir a través de ti, pero no puede hacerlo mientras tú permanezcas pequeña, mientras tú te escondas, mientras tú te niegues a ocupar el lugar que Él te ha dado. El Espíritu Santo te está preguntando hoy, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado a donde estás? ¿Para qué te ha puesto Dios en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, en tu círculo de influencia? ¿Qué está esperando que hagas que has estado posponiendo por miedo, por inseguridad, por sentirte inadecuada? Porque verás,
La respuesta a tu debilidad no es esperar a sentirte lista. Nunca te sentirás completamente lista. Siempre habrá razones para dudar. Siempre habrá voces que te digan que no puedes. Pero si Dios te ha llamado, si Él te ha posicionado, si Él te ha dado un propósito, entonces tienes que decidir como Esther: si perezco, que perezca. Pero no me quedaré en silencio, no me esconderé, no desperdiciaré esta oportunidad de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y cuando tomes esa decisión, cuando te levantes en fe y obediencia a pesar del miedo, descubrirás que el favor de Dios te precede. Descubrirás que las puertas se abren. Descubrirás que tienes sabiduría que no sabías que tenías, valor que no sabías que existía en ti, palabras que fluyen directamente del trono de Dios. Porque no es tu fuerza, es la de Él. No es tu sabiduría, es la de Él. No es tu valentía. Es el resultado de saber que Él va contigo, que Él pelea por ti, que Él ha ordenado que lo que hagas prospere porque está alineado con su voluntad. No toques la gloria. Ella pertenece solo a Él, pero camina en la autoridad que Él te ha dado. Camina en el propósito que Él ha diseñado y observa cómo tu vida y las vidas de aquellos a tu alrededor comienzan a cambiar de maneras que nunca imaginaste posibles. Hay otra mujer en las Escrituras cuya historia me conmueve profundamente, y su nombre es Ruth. Ella no era israelita, era moabita, de un pueblo que había sido enemigo de Israel, pero se casó con un israelita y cuando su esposo murió, se encontró en una posición de total vulnerabilidad. Viuda, sin hijos, en tierra extranjera. Su suegra Noemí, también viuda, decidió regresar a Belén, a su tierra natal, y le dijo a Ruth y a su otra nuera Orfa que regresaran cada una a la casa de su madre. Era el consejo lógico, era la opción segura. Regresar a lo conocido, regresar a su propia cultura, su propia gente, donde tendrían más posibilidades de casarse nuevamente y tener una vida estable. Orfa se fue, pero Ruth no. Y las palabras que Ruth le dijo a Noemí en ese momento revelan algo poderoso sobre su carácter, sobre su decisión de no quedarse en la debilidad de su situación, sino de levantarse con determinación hacia un futuro que ni siquiera podía ver claramente. Ella dijo: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». Ruth 1, 16 y 17. Esas son palabras de compromiso absoluto, palabras de lealtad inquebrantable, palabras de una mujer que decidió que no iba a permitir que sus circunstancias definieran su destino. ¿Qué fue lo que hizo Ruth diferente? No eligió el camino fácil, no eligió la seguridad inmediata, eligió la fidelidad, eligió el compromiso, eligió creer que había algo más importante que su comodidad personal. Y esa decisión, amada, esa decisión de no rendirse, de no tomar el camino fácil, de no dejarse vencer por la adversidad, es lo que distingue a una mujer débil de una guerrera. La mujer débil siempre busca la salida más fácil, siempre busca evitar el dolor, evitar el esfuerzo, evitar el riesgo. Pero la guerrera de Dios entiende que hay cosas por las que vale la pena luchar, hay compromisos que vale la pena mantener, hay destinos que solo se alcanzan cuando decides no rendirte, incluso cuando todo se ve imposible. Ruth llegó a Belén con Noemí en tiempo de la cosecha de la cebada. Y lo que hizo entonces revela otro aspecto crucial de su fortaleza. No se quedó esperando que alguien la rescatara. No se sentó a lamentarse de su situación. Se levantó y dijo a Noemí: «Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia». Fue a trabajar. Fue a recoger las espigas que quedaban después de la cosecha, que era el trabajo de los más pobres. Pero no le importó su orgullo.
No le importó lo que pensaran los demás. Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y para cuidar de Noemí. Y en ese campo, trabajando bajo el sol, sometiéndose a la humillación de recoger lo que otros habían dejado, fue donde Dios orquestó su encuentro con Booz. Booz era un pariente rico de Noemí, un hombre íntegro y temeroso de Dios. Y cuando vio a Ruth trabajando en su campo, preguntó quién era. Y le contaron su historia. Le contaron cómo había dejado todo para venir con Noemí, cómo se había entregado completamente al cuidado de su suegra. Y Booz quedó impactado por su carácter. Le habló con bondad, le dio protección, le dio provisión abundante y le dijo estas palabras hermosas: toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth 3:11. Mujer virtuosa. La misma expresión que se usa para describir a la mujer de Proverbios 31. Ruth, la moabita viuda y pobre, había sido transformada en los ojos de todos en una mujer de valor, una mujer de carácter, una mujer virtuosa. ¿Qué la hizo virtuosa? No su riqueza, no su posición social, no su belleza física, su carácter, su fidelidad, su trabajo duro, su humildad, su negativa a usar sus circunstancias como excusa para la amargura o la autocompasión. Y Dios honró todo eso. La historia termina con Ruth casándose con Booz, teniendo un hijo llamado Obed, quien sería el abuelo del rey David. Ruth, la extranjera, la viuda, la que había perdido todo, se convirtió en parte del linaje del Rey de Reyes, Jesucristo. Su nombre está registrado en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Eso es lo que Dios puede hacer con una mujer que decide no quedarse en la debilidad. Eso es lo que Dios puede hacer cuando una mujer se levanta y dice: no importa lo que he perdido, no importa de dónde vengo, no importa qué tan difícil se vea el camino, voy a ser fiel, voy a trabajar, voy a confiar y voy a creer que Dios tiene un plan incluso cuando yo no puedo verlo. Amada, ¿en qué área de tu vida has estado esperando que alguien te rescate? ¿En qué área has estado sentada en la autocompasión, esperando que las cosas cambien mágicamente? El Espíritu Santo te está llamando hoy a levantarte como Ruth, a dejar de quejarte y empezar a trabajar, a dejar de enfocarte en lo que has perdido y empezar a enfocarte en lo que Dios puede hacer con lo que te queda. Porque verás, Dios no necesita que tengas mucho. Él puede tomar poco y convertirlo en mucho. Puede tomar tu vida quebrantada y hacer de ella algo hermoso. Puede tomar tu historia de dolor y transformarla en un testimonio de su gracia. Pero necesita que tú hagas tu parte. Necesita que te levantes. Necesita que tomes decisiones valientes. Necesita que confíes en Él incluso cuando el camino no es claro. Ruth no tenía garantías. No sabía que Booz la notaría. No sabía que se casaría con él. No sabía que estaría en la línea de Jesús. Solo sabía que tenía que ser fiel en el día de hoy. Solo sabía que tenía que hacer lo correcto aunque fuera difícil. Solo sabía que había comprometido su vida con el Dios de Israel y que Él era digno de su confianza. Y esa es la clase de fe que transforma la debilidad en fortaleza. No es la fe que exige ver el final antes de dar el primer paso. Es la fe que dice: doy este paso hoy porque confío en que Dios sabe lo que está haciendo. Doy este paso hoy porque creo que Él es fiel incluso cuando yo no entiendo. Doy este paso hoy porque mi fuerza no viene de saber el futuro, sino de conocer a aquel que sostiene el futuro en sus manos. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Mantén tus ojos en Jesús. Mantén tu confianza en su fidelidad y observa cómo paso a paso, día a día, Él te transforma de mujer débil en guerrera victoriosa. Ahora quiero llevarte al jardín donde estaba la tumba vacía, al lugar donde María Magdalena se convirtió en la primera testigo de la resurrección de Jesucristo. Juan capítulo 20 nos cuenta esta historia hermosa y conmovedora. María había seguido a Jesús, había sido liberada de 7 demonios,
Su vida había sido transformada radicalmente, y ahora, en el momento más oscuro, cuando Jesús había sido crucificado, cuando todo parecía perdido, cuando los discípulos se escondían con miedo, María fue al sepulcro. Fue temprano cuando todavía estaba oscuro. Fue con el corazón roto. Fue porque su amor por Jesús era más fuerte que su miedo, más fuerte que su dolor, más fuerte que el sentido común que le decía que se quedara en casa llorando. Y cuando llegó, vio que la piedra había sido removida. Corrió a Pedro y a Juan y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Los discípulos corrieron al sepulcro, vieron que estaba vacío y se fueron a sus casas. Pero María no, ella se quedó. El texto dice: «Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro». Verso 11. Se quedó llorando, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco que le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ella respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Y entonces, amada, entonces sucedió el momento más extraordinario. Cuando se dio vuelta, vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Pensó que era el hortelano. Y Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Y en su dolor, en su desesperación, ella le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Y entonces Jesús dijo una sola palabra que lo cambió todo: María, su nombre. Él pronunció su nombre, y ella inmediatamente lo reconoció. Raboni, que significa maestro, un nombre. Eso fue todo lo que tomó, porque cuando Jesús llama tu nombre, todo cambia. Cuando Él te identifica personalmente, cuando Él te ve, cuando Él te conoce, todas tus dudas se disipan, todo tu miedo se derrite, toda tu debilidad es tragada por su presencia. Y luego Jesús le dio una misión. No le dijo: «Ve y escóndete, ve y llora un poco más, ve y procesa todo esto antes de hacer nada». No, le dijo: «Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». La convirtió en apóstol, la convirtió en la primera mensajera de la resurrección, a una mujer. En una cultura donde el testimonio de las mujeres no era considerado válido en las cortes de ley, en una cultura donde las mujeres eran ciudadanas de segunda clase, Jesús eligió a María para llevar el mensaje más importante de toda la historia humana. Él ha resucitado. Y María fue. Corrió a los discípulos y les anunció: «He visto al Señor», y les contó todo lo que Él le había dicho. ¿Entiendes lo que esto significa para ti hoy? Significa que Dios no te descalifica por tu género, no te descalifica por tu pasado, no te descalifica por tus debilidades. Él te llama por tu nombre. Él te conoce íntimamente y Él tiene una misión para ti. Tiene un mensaje que solo tú puedes llevar de la manera única en que tú puedes llevarlo. Tiene personas que necesitan escuchar de tu boca lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si María, que había estado poseída por 7 demonios, pudo convertirse en la primera predicadora de la resurrección, entonces tú también puedes levantarte de tu debilidad y convertirte en mensajera del poder de Dios. Pero hay algo más en esta historia que no puedes pasar por alto. María se quedó cuando otros se fueron, persistió cuando otros se rindieron, lloró cuando otros se resignaron. Y fue en esa persistencia, en esa negativa a abandonar, en ese clamor desesperado, donde encontró al Cristo resucitado. ¿Cuántas bendiciones has perdido porque te rendiste demasiado pronto? ¿Cuántos milagros se han quedado sin manifestarse porque te fuiste antes de verlos? ¿Cuántas veces has estado a punto de tu avance, pero te diste por vencida justo antes de que llegara? La guerrera de Dios no se rinde. La guerrera de Dios persiste, incluso cuando no entiende, incluso cuando todo se ve oscuro, incluso cuando su corazón está roto. Se queda, se arrodilla, clama y espera.
porque sabe que aquel a quien busca es fiel, porque sabe que la respuesta viene, porque sabe que la oscuridad nunca es permanente cuando sirves al Dios de la luz. María fue transformada en ese jardín. Llegó como una mujer rota, llorando, desesperada, pero salió como una mujer empoderada, llena de gozo, portadora del mensaje más glorioso. Y esa es la transformación que Dios quiere hacer en ti. Quiere tomar tu llanto y convertirlo en cántico. Quiere tomar tu luto y darte óleo de gozo. Quiere tomar tu debilidad y transformarla en testimonio de su poder. Pero tienes que quedarte en su presencia. Tienes que persistir en tu búsqueda de Él. Tienes que negarte a irte hasta que Él hable tu nombre, hasta que Él te revele su gloria, hasta que Él te comisione con propósito. Y cuando Jesús diga tu nombre, cuando lo escuches en lo profundo de tu espíritu, llamándote, identificándote, reconociéndote, todo en ti cambiará. Ya no serás la mujer que eras. Ya no vivirás desde la debilidad de tu pasado. Vivirás desde la fortaleza de su resurrección. Vivirás desde el poder de su presencia. Vivirás como la guerrera que Él siempre supo que podías ser. El Espíritu Santo está aquí ahora. Está diciendo tu nombre. Está llamándote a levantarte. Está comisionándote para llevar su mensaje a un mundo que necesita desesperadamente escuchar que Él vive, que Él reina, que Él transforma, que Él restaura. No soy yo quien te lo dice, es Él. Y cuando Él habla, nada permanece igual, absolutamente nada. Y llegamos ahora al final de este mensaje, pero esto no es un final, es un comienzo, es una invitación, es un llamado del Espíritu Santo a tu corazón para que tomes una decisión hoy que cambiará el resto de tu vida. A lo largo de este tiempo juntas, hemos caminado a través de las historias de mujeres extraordinarias. Débora, la jueza y profetisa que se negó a aceptar la opresión. La mujer virtuosa de Proverbios 31 que operaba desde la fortaleza del Señor. Las mujeres en el aposento alto que perseveraron en oración hasta recibir el poder del Espíritu Santo. La mujer del flujo de sangre que extendió su mano con fe y tocó el borde del manto de Jesús. Esther, que arriesgó su vida por el propósito que Dios le había dado. Ruth, que eligió la fidelidad sobre la facilidad. Y María Magdalena, que se quedó en el jardín hasta encontrar al Cristo resucitado. Cada una de estas mujeres enfrentó momentos donde pudieron haberse quedado en la debilidad. Momentos donde el miedo, la duda, el cansancio, el dolor, las circunstancias imposibles les gritaban que se rindieran, que se conformaran, que aceptaran una vida mediocre, pero ninguna lo hizo. Cada una tomó la decisión de levantarse, de creer a Dios, de caminar en obediencia, de convertirse en guerrera, y sus historias quedaron registradas en las Escrituras no solo para ser admiradas, sino para ser imitadas, para mostrarte que lo que Dios hizo con ellas lo puede hacer contigo. Que la misma fe que las transformó te puede transformar a ti. Que el mismo Espíritu que las empoderó está disponible para ti ahora mismo, porque verás, amada, la debilidad no es tu identidad, es solo una temporada, es solo una condición que puede cambiar cuando decides creer que Dios tiene más para ti. La Biblia dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas, no porque sean especiales, no porque sean perfectas, sino porque esperan en Jehová, porque ponen su confianza en Él, porque dejan de depender de sus propias fuerzas y empiezan a depender del poder ilimitado de aquel que habló y el universo fue creado, de aquel que resucitó de entre los muertos, de aquel que vive en ti por su Espíritu Santo. Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy es cuando tomas la decisión de dejar de ser débil y convertirte en guerrera. No mañana, no cuando te sientas lista, no cuando las circunstancias sean perfectas. Hoy, ahora mismo, donde estás, con todo lo que has vivido, con todas tus cicatrices, con todas tus imperfecciones,
Dios te está llamando a levantarte. Te está llamando a salir de ese lugar de conformismo donde has vivido demasiado tiempo. Te está llamando a dejar atrás las excusas, las justificaciones, las razones por las que no puedes. Y te está invitando a entrar en la verdad de quién Él es y quién eres tú en Él. ¿Sabes lo que va a pasar cuando tomes esa decisión? Cuando digas, Señor, yo no puedo, pero tú puedes, aquí estoy. Úsame, transfórmame. Hazme la guerrera que tú diseñaste que fuera. Todo comenzará a cambiar. Tu manera de pensar cambiará. Ya no te verás a ti misma como víctima, sino como vencedora. Tu manera de hablar cambiará. Ya no hablarás palabras de derrota, sino palabras de fe. Tu manera de actuar cambiará. Ya no te esconderás, sino que te levantarás con la autoridad que Dios te ha dado. Tus relaciones cambiarán. Tu familia verá una mujer diferente. Tus hijos tendrán un ejemplo diferente. Tu comunidad será impactada de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Y lo más hermoso de todo es que no estarás sola en esta transformación. El Espíritu Santo está aquí ahora. No es una fuerza impersonal. No es una energía abstracta. Es una persona divina que te ama, que te conoce, que te ha estado esperando para este momento. Y está listo para llenarte con su poder, para guiarte con su sabiduría, para fortalecerte con su presencia. Todo lo que tienes que hacer es pedírselo. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y decir, ven, Espíritu Santo, llena cada área de mi vida, transforma mi debilidad en fortaleza, úsame para tu gloria. Y mientras haces esa oración, mientras te rindes a Él, mientras entregas todo lo que eres y todo lo que no eres en sus manos perfectas, Él comenzará a obrar. Comenzará a sanar lo que está roto. Comenzará a restaurar lo que se perdió. Comenzará a fortalecer lo que está débil. Y día tras día, paso a paso, te convertirás en la mujer que Él siempre supo que serías. No será perfecta. No será sin desafíos. No será sin momentos de duda. Pero será real. Será auténtica, será poderosa, porque no será tu fuerza, será la de Él. No será tu sabiduría, será la de Él. No será tu gloria, será la de Él. Y eso, amada mía, eso es lo que hace que todo valga la pena. Porque cuando Dios recibe la gloria, cuando Él es exaltado a través de tu vida, cuando tu testimonio apunta no a ti, sino a Él, entonces su poder fluye sin límites. No toques la gloria. Esa es mi última súplica para ti. En tu transformación, en tus victorias, en todo lo que Dios hará en tu vida a partir de este día, no toques la gloria. No te atribuyas lo que solo Él puede hacer. No permitas que el orgullo entre. No caigas en la trampa de pensar que eres fuerte porque eres especial. Eres fuerte porque Él es fuerte. Eres guerrera porque Él pelea tus batallas. Eres vencedora porque Él ya venció. Mantén esa humildad, mantén esa reverencia, mantén esa dependencia total de Él, porque el momento en que pienses que puedes hacerlo en tus propias fuerzas es el momento en que volverás a la debilidad. Pero si permaneces en Él, si te mantienes conectada a la vid, si vives en esa intimidad diaria con el Espíritu Santo, entonces tu fortaleza será constante, tu gozo será completo, tu paz será perfecta. Quiero orar por ti ahora, quiero bendecirte y quiero comisionarte para lo que Dios tiene preparado para ti. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia con cada mujer que ha escuchado este mensaje. Señor, tú conoces cada corazón, conoces cada herida, conoces cada batalla, conoces cada lugar de debilidad donde el enemigo ha mentido y ha robado y ha intentado destruir. Y hoy, Padre, declaramos que eso se acaba. Declaramos que la temporada de debilidad termina ahora, porque tu poder es perfeccionado en nuestra debilidad. Tu gracia es suficiente, y tu llamado está activo sobre cada una de estas mujeres preciosas. Señor Jesús, así como llamaste a María por su nombre en el jardín, te pido que llames a cada mujer por su nombre ahora, que escuche tu voz,
que sienta tu presencia, que sepa sin duda alguna que tú la ves, la conoces, la amas y tienes un propósito increíble para su vida. Espíritu Santo, desciende sobre cada una como descendiste en el aposento alto. Llénalas con tu poder. Dales denuedo para hablar tu palabra. Dales sabiduría para cada decisión. Dales fortaleza para cada batalla. Dales la armadura completa de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Rompe toda atadura de miedo. Rompe toda cadena de inseguridad. Rompe todo yugo de conformismo. Rompe toda mentira del enemigo que les ha dicho que no son suficientes, que no pueden, que no valen. Porque la verdad es que son hijas del Rey, son herederas de la promesa, son templos del Espíritu Santo, son guerreras en tu ejército, son amadas con amor eterno y nada, absolutamente nada puede separarlas de tu amor. Levántalas ahora, Señor. Levántalas de las cenizas, levántalas del polvo, levántalas de la derrota y colócalas sobre la roca que es Cristo. Establece sus pies, fortalece sus manos, endereza sus caminos y úsalas poderosamente para tu gloria en esta generación. Que desde hoy su vida sea un testimonio de tu gracia transformadora, que su familia vea el cambio, que su comunidad sea impactada, que el reino de los cielos avance a través de su obediencia, su fe, su valentía, y que al final de sus días, cuando estén delante de ti, puedan escuchar esas palabras preciosas. Bien, buena sierva y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora ve. Ve como guerrera. Ve con la autoridad de Cristo. Ve con el poder del Espíritu Santo. Ve sabiendo que ya no eres débil, ya no eres víctima, ya no eres derrotada. Eres más que vencedora. Eres hija del Altísimo. Eres guerrera del Dios viviente. Y todo en tu vida, absolutamente todo, está comenzando a cambiar desde este momento. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo se movió dentro de ti, escribe amén en los comentarios. Y si sientes que alguien más necesita escuchar estas palabras, comparte este mensaje, porque hay miles de mujeres esperando despertar, esperando levantarse, esperando convertirse en las guerreras que Dios diseñó que fueran. Y tú puedes ser el instrumento que las lleve a ese encuentro con Él. Que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.